Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Así es, ya estamos listísimos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy nos acompaña en cabina el ingeniero Gonzalo José Rodríguez y nuestro tema es la herida raíz. Ingeniero, ¿qué tal está? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Judith, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paulo, y toda la audiencia. Muchas gracias por escucharnos. Hoy un tema muy importante, muy profundo. Nuestra herida raíz o nuestras heridas raíces. Primero, haciendo el recordatorio de siempre, sanar es amar. Solo vamos a sanar nuestro corazón a través del amor. Y definitivamente el amor sanará todas nuestras heridas. Es nuestra elección en la vida. Todos tenemos luz y oscuridad. Todos tenemos momentos felices y momentos duros. Es nuestra elección el ver en qué momento nosotros ponemos nuestra concentración, en qué nos basamos, ¿verdad? Entonces, si nos concentramos en nuestros momentos de amor, vamos a sentir más amor en nuestra vida, más felicidad, y si nos concentramos en nuestros momentos de dolor, vamos a tener más dolor en nuestra vida. Así que, iniciando con ¿qué es la herida? ¿Y qué es la herida raíz? Primero, la herida diciendo que los momentos de dolor o de herida en nuestro inconsciente son aquellos momentos en que nos desconectamos del amor. Nosotros somos realmente amor puro. Y esa es nuestra esencia, nuestro espíritu es amor. Y de alguna forma estamos diseñados a que todo nuestro ser, nuestra mente también se llene de amor. O más bien, el propósito de nuestra mente, porque se nos fue dada una mente, es para que se llene de amor. El propósito de nuestro cuerpo, porque Dios nos regaló este cuerpo, es para que podamos hacer acciones de amor. El propósito de nuestros ojos es que podamos ver con amor, ver las cosas buenas. O sea, todo Dios nos lo hizo con un propósito bueno, nos lo dio con un propósito de amor. Y nosotros, viviendo en amor, estamos alcanzando la plenitud de nuestra vida. Es regresar a esta esencia, a esta inocencia que tuvimos de niños. De niños nosotros manifestamos más amor. Esto nos enseña los evangelios diciendo: en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entre más podamos regresar a esta esencia de amor, entre más podamos vivir en amor, hará que nuestro propósito de la vida sea cumplido. Y por supuesto, cada vez que nos alejamos del amor, volvemos a activar nuestras heridas, nuestra zona de dolor, nuestra parte oscura. Y cada vez que estamos amando, volvemos a hacer contacto con nuestra esencia de amor y sanamos nuestras heridas. Así que solo para tener en claro que la herida es solo un momento en que nos desconectamos del amor. Y como decía Einstein, por ejemplo, cuando hablaba de la oscuridad, él decía: lo que existe es la luz. La oscuridad es ausencia de luz, ¿verdad? La oscuridad no viaja, no se puede descomponer en nada. En cambio, la luz tiene una velocidad, se descompone en diferentes colores, tiene una longitud de onda, genera calor, Lo que existe es la luz. La oscuridad es ausencia de la luz. En nuestro inconsciente, lo que existe realmente es el amor. Nuestras heridas son la ausencia de amor. O sea que las heridas como tal no existen, digamos, en el sentido de decir
no tienen una vida propia. Lo que tiene una vida propia es el amor. Las heridas son la ausencia de amor, los momentos en que nos desconectamos del amor. Así que nuestra sanación consiste en volver a conectarnos con el amor en medio de esas heridas, ¿verdad? Y ahí es donde las vamos sanando. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, hablando en el momento de la herida raíz, que esta es muy importante, quiero decir que las heridas se viven en cualquier momento de nuestra vida, porque nosotros en cada segundo estamos grabando. Se dice por lo menos 10 grabaciones por segundo, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado varias veces. Nuestro inconsciente es una increíble grabadora que está todo el tiempo almacenando información de lo que nosotros vivimos. Sin embargo, las heridas más importantes y las que más dominan nuestra personalidad y nuestros conflictos en la vida son las heridas que vivimos desde que éramos fetos, más o menos desde los 4 meses y medio de embarazo. O sea, la mitad de la gestación, realmente son 4 meses y 9 días más o menos, donde se forma el cerebro, o sea, ya como un órgano diferenciado. El cerebro se completa a esa edad y empieza a existir la inteligencia. Entonces la memoria empieza a funcionar, la memoria en nuestro inconsciente empieza a funcionar en ese momento. Hay otras memorias, existe una memoria celular, ¿verdad?, que también empieza a funcionar. Sí, empieza desde antes, incluso desde el momento de la concepción. Pero lo que afecta más a nuestro inconsciente es desde que nuestro cerebro empieza ya a tomar funciones, y eso ocurre a la mitad de nuestra gestación. Desde ese momento hasta más o menos los 6 meses de edad, que es donde después de los 6 meses y digamos ya hacia los 7 meses, el ser humano empieza a sentirse separado de su madre, o sea, como una identidad, como un ente propio, ¿no?, como su propia individualidad. Antes de eso, el bebé se siente como parte de su madre. Y a mí me llama la atención que coincide con el concepto de que los primeros 6 meses de vida, el bebé tendría que tener solo leche materna, ¿verdad?, porque es realmente el único nutriente que necesita. Y ya después de los 6 meses ya el bebé naturalmente empieza a comer otras cosas, ¿verdad? O sea que ya empieza un poquito de su desapego. En ese momento en que todavía tiene un total apego con su madre, o incluso ni siquiera identifica que es diferente a su madre o a la persona que le cuida, todo ese momento, desde la mitad de la gestación de nuestra madre hasta los 6 meses de edad, son el momento que más impacta nuestro inconsciente, lo que vivimos. Las heridas que tuvieron nuestros padres y nuestro entorno cuando tuvimos esa edad son determinantes para el resto de nuestra vida. Claro, hasta que las sanemos, porque todo se puede sanar, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar cualquier herida, pero ese momento en que estamos a esas edades, todo lo que vivimos tiene un impacto muy, muy fuerte en nuestra personalidad. Ejemplos que pueda citar, digamos, tuve una paciente que sus padres se separaron cuando ella estaba dentro del vientre de su madre, y todo su proceso de sanación era en torno al tema de pareja, porque de alguna manera ella tenía muy fuerte el mandato de pareja, aléjate de mi vida, ¿no? Porque eso le pasó durante el vientre, estando en el vientre de su madre. Un caso, por ejemplo, en que un paciente tuvo, su mamá tuvo una pérdida, murió un hermanito de este paciente cuando su mamá estaba embarazada de él. Y eso generó un dolor, por supuesto, ¿verdad? En la madre la pérdida de un hijo es un dolor tan fuerte. Y todo su proceso de sanación consistía en conectar con el amor de su mamá. O sea, él tenía en su corazón el sentimiento de mamá no me quería,
¿verdad? Y no era que no lo hubiera querido, por supuesto que lo amó. Lo que pasa es que cuando él estaba dentro del vientre de su madre y también en el momento de ser amamantado, su madre estuvo en un tremendo duelo. Entonces lo que él percibió de su madre fue una gran tristeza, y eso le hizo desconectarse del amor de su madre, y tenía un fuerte conflicto ahí. Entonces, y esta persona, cuando yo le conocí en terapia, ya tenía cerca de 50 años, o sea, no importa los años que han pasado en nuestra vida, estas heridas, las heridas raíz, las heridas que más profundas de nuestra vida, tienen un impacto tremendo. Y realmente hasta que no las abrazamos, hasta que no las sanamos, tienen una dominancia muy fuerte en nuestra vida. Van a salir una y otra vez, eso lo vamos a hablar también más adelante. Claro, y qué importante esto que está mencionando, porque quizás muchas de las personas que nos escuchen estén o pensando en la posibilidad de tener un bebé o esperando un bebé, por ejemplo. Y a veces no se habla mucho de estas cosas, y se dice como de manera popular, ingeniero, que pues la persona embarazada tiene que estar tranquila, evitar alteraciones, cuestiones nerviosas. Eso pues son recomendaciones del médico, ¿verdad? Que no abuse, que no se canse, que noticias que le impacten mucho, cosas así. O sea, ya como que de aunque sea en cosas populares, algo sabemos, pero a profundidad no siempre. Y a mí me decía alguien, uno está metido en la vida, no porque alguien está embarazada se desconecta de todo el mundo para que no le pase nada, ¿verdad? La gran mayoría hoy por hoy pues siguen trabajando hasta que pueden, porque quieren muchos días después de descanso, entonces quieren estar lo más en el trabajo para que puedan después compensarles esos días, por ejemplo. Y eso nos expone de una u otra manera, ingeniero, a las cosas del día a día. Y entonces es realmente un proceso de conciencia el estar bien a pesar de lo que el mundo y las circunstancias propias de cada quien nos vaya poniendo en una situación de embarazo, y también en el caso de quienes están acompañadas y tienen al papá del niño, pues todavía más, porque entran las cuestiones económicas, las cosas de la pareja. O sea, no es solo la salud, ¿verdad? No es solo si me estreso o no me estreso para ir a trabajar, son tantas cosas tan pequeñitas, o cómo acepto en este momento mi etapa de embarazo. Es algo que yo quería, me toma por sorpresa, no sé ni cómo terminé en esta situación, o lo he anhelado desde hace mucho tiempo y quizás por lo mismo estoy un poquito más aprensiva porque quiero que todo salga bien, porque la gente me dice muchas cosas. Son muchos detallitos sí. que envuelven a una futura mamá y a un futuro papá. Realmente no están a la carrera, no es así lo más fácil del mundo están haciendo estas dos personas, ¿verdad? No es tan sencillo. Totalmente de acuerdo, y aquí hay mucho que decir, ¿verdad? Primero, el punto de que es culturalmente muy aceptado realmente en todas las culturas del mundo, en que la mujer embarazada tiene que estar lo mejor posible, ¿verdad? Que tiene que ser cuidada, consentida, ¿verdad? Acá tenemos la costumbre de que se le consiente sus antojos, ¿verdad? Y sus gustos, y que se le trata mejor y qué sé yo. Y eso es universal, o sea, no hay cultura en donde a la mujer embarazada se le ponga en una situación de estrés intencionalmente, ¿verdad? Eso no existe, es universal. Viene de este conocimiento, de que hay un impacto en el bebé o en la bebé muy importante, dependiendo de las emociones de su madre. Y otro punto importante acá es que, claro, las mujeres normalmente las madres embarazadas siguen con su vida, ¿no? En su trabajo, sus quehaceres, en la casa, lo que estén haciendo, siguen con su vida estando embarazadas. Y de hecho eso les hace bien, porque la ocupación también les permite pues mantenerse más activas y mentalmente sentirse más productivas y más resueltas y con menos depresión, ¿verdad? Digamos que una persona que está desocupada tiene un reto fuerte emocional. Así que va a vivir sus propias
digamos, retos de vida, los mismos que sí tenía antes del embarazo. Así que tenemos que aprender a resolver nuestra vida desde antes, ¿verdad? Porque no es que cuando una mujer esté embarazada se va a cambiar el chip en el cerebro y va a decir, bueno, ahora todo lo voy a ver con amor y voy a ser feliz y voy a estar en paz. No, va a seguir siendo con el carácter que viene, ¿verdad? Así que el empezar su sanación antes del embarazo será un gran regalo que le podrá dar a sus hijos. También, bueno, aquí nunca es tarde para sanar, no importa si sus hijos ya tienen 50 años, si usted se pone a sanar, esa sanación también va a tener un impacto sobre sus hijos y una bendición en sus hijos. Así que siempre es bueno, pero será mucho mejor si usted logra empezar a procesar sus emociones en forma positiva antes de un embarazo, por supuesto. También decir que la madre embarazada va a jalar las emociones que su propia madre tuvo embarazada de ella. O sea que el inconsciente ahí va a ser bastante fiel a esas emociones. Y si la madre vivió problemas, enfermedades, angustias, ciertas situaciones, ella también los va a vivir. Hace poco hablaba con la madre de una muchacha embarazada y me decía, es que mi hija tiene mucha tensión. Y entonces, y le digo yo, ¿y usted no vivió tensión en su embarazo? Y me dice, no, yo tuve un embarazo feliz y todo. Bueno, seguimos platicando un momentito y me dice, bueno, lo único que es que embarazada yo tuve riesgo de aborto, entonces estuve en cama, estuve hospitalizada. Le digo yo, bueno, pues mire, aquí hubo una gran tensión. Es lógico que su hija, ahora embarazada, tenga también una gran tensión, ¿verdad? O sea, el inconsciente tiene esas cualidades, va a grabar cosas y las va a repetir en el momento que volvamos a vivir algo similar a lo que vivimos en ese momento. Entonces, si el inconsciente graba el embarazo de mamá y graba los problemas que tuvo mamá, y cuando una mujer le toca ser mamá, esos problemas, esa herida raíz de la que estoy hablando, va a surgir invariablemente, ¿verdad?, en un embarazo. Así que muy importante empezar a detectar y a trabajar estas heridas. Bien, solo también quiero decir que le llamo a estas heridas raíz, herida núcleo, era como el centro de nuestras heridas, por lo menos en nuestras heridas de esta vida. Porque también menciono que antes de nacer nosotros vivimos, según yo, ¿verdad?, vivimos otra herida que le he llamado la herida original, el dolor original, que es el momento en que estamos como espíritus junto a Dios, ¿verdad?, viviendo ese gran amor, esa gran paz, esa gran felicidad. Y Dios nos dice, tienes que nacer en este mundo. Y realmente nosotros no queremos. O sea, ¿quién va a querer separarse de la presencia de Dios? De alguna forma, nosotros aceptamos porque sabemos que es la voluntad de Dios, pero no quisiéramos estar separados de Dios, ¿verdad? Y ahí hay otra herida también. Claro, esta herida podríamos decir que es más en forma espiritual, dependiendo de las creencias de la persona. Pero la herida raíz, la herida núcleo, es en esta vida terrena la herida principal, definitivamente, ¿verdad? Lo que nosotros vivimos dentro de el vientre de nuestra madre hasta los 6 meses después de haber nacido, representan las heridas más importantes de nuestra vida. Y a esas heridas se van a anclar todas las otras heridas, ¿verdad? En el inconsciente pasa algo, que todos los momentos en que nos desconectamos del amor, en nuestra zona de dolor, todo va a un mismo lado, o sea, todas las heridas se amarran entre sí. Por eso es que cuando empezamos a sanar una, sale otra, y sale otra, y sale otra, y cambiamos una cosa, y resulta que ese cambio también afecta en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro temperamento, o sea, las heridas están conectadas entre sí y afectan diferentes aspectos de nuestra vida.
Y van detonándose conforme van pasando otras circunstancias también a veces en nuestra vida. A veces pareciera que están como dormidas, o platico en este momento con usted, yo en terapia de otro tema, me aborda quizás usted algunos puntos de la niñez y en este momento quizás no son problema o ya los solucioné y uno piensa, no, yo en ese sentido estoy muy bien. Pasan los años, pasa otra circunstancia y ahora resulta que sí hubo una situación en la niñez. O sea, a veces no siempre están tan a flor de piel. O a veces no buscamos ayuda directamente por ellas, ¿verdad? A veces vamos como por los síntomas, por las cosas más externas que nos van pasando un poco, como cuando uno va con el doctor, ¿verdad? Uno va porque ya no aguanta el dolor de piernas, el dolor de cabeza, pero ya cuando le hacen exámenes es otra cosa. Nos pasa un poco como esto, ¿verdad? Totalmente, es así. Y muchas veces nuestras heridas están solo latentes. Se dejan ver de vez en vez con nuestro temperamento, con las cosas que nos gustan o nos disgustan, o sea, se ven, pero no les ponemos atención hasta que llega un momento que nos sacude, ¿verdad? Por eso a mí me agrada mucho cuando un joven o una jovencita va a terapia, porque digo, qué belleza, todo lo que se va a ahorrar de sufrimiento al poder trabajar sus heridas. También quiero decir del dolor original de las heridas raíz, que a mí me tomó varios años de sanación descubrirlas. O sea, no fue algo que yo estuve consciente al inicio de mi proceso. Yo empecé mi proceso como adulto a raíz de un divorcio, y yo lo primero que sentí de dolor fue mi divorcio. O sea, yo que estaba muy afligido de que hubiera llegado a un divorcio y estaba tratando de resolver la situación y pidiéndole a Dios que me regresara a mi esposa. Y bueno, con toda esa atención en lo que me estaba pasando, ¿verdad? Esa herida ahora le llamo el dolor detonante, ¿verdad? Lo que me abre, lo que hace que mi inconsciente explote, ¿verdad? Y empiece a sacar todas las heridas. Entonces, esa normalmente es una herida que estoy viviendo de adulto. Puede ser provocada por una separación, por una muerte, por alguna enfermedad, por algún problema importante, ¿verdad? Un problema económico, lo que sea, pero hay algo fuerte que me sucede, normalmente algo que me produce un duelo, que me sucede de adulto que hace destapar mi inconsciente. Entonces yo empecé llorando mi divorcio, pensando que ahí estaba mi herida. Poco a poco fui entendiendo en mi sanación que no estaba llorando realmente mi divorcio, sino que yo estaba llorando el divorcio de mis padres, que yo estaba conectando con heridas más profundas que nunca había atendido cuando era niño. Y ahí me quedé sanando esas heridas de infancia, para después darme cuenta que habían otras heridas más importantes todavía. Y estas son las heridas raíz, ¿verdad? Me di cuenta que todo lo que pasaba en esa edad primaria de vida, de la mitad de la gestación hasta los primeros 6 meses de vida, habían impactado mi inconsciente de una forma muy determinante, ¿verdad? Que casi que las respuestas de mis temperamentos, de mis enojos, de mis problemas, las podía encontrar ahí, ¿verdad? Pero eso me tomó varios años de terapia, varios años de introspección. Yo llevo sanando ya 12 años y me tomó varios años llegar a comprender lo que hoy estoy hablando, ¿verdad? Las heridas raíz. Voy a hablar entonces también de las heridas asociadas a las heridas raíz, ¿verdad? Y voy a ejemplificarlo en mi persona, ¿verdad? Que es lo que más, por supuesto, más conozco, ¿verdad? Pero voy a tratar de dar también otros ejemplos. Hay varias heridas raíz, ¿verdad? No es solo una cosa, un problema que mamá vivió embarazada o nuestros padres vivieron cuando yo tenía pues meses de nacido. O sea, normalmente van a haber varias cosas que generan esta herida raíz o heridas núcleo. En mi propio caso hay 4 heridas principales que yo he identificado: la violencia, la infidelidad, la limitación y el abandono. Estas 4 heridas después se manifestaron en mi vida. Pero estas 4 heridas también tienen heridas asociadas a ellas. Por ejemplo, dentro de la violencia también hay miedo, hay enojo,
hay conflicto, hay falta de respeto, hay desprecio, o sea, hay otras heridas que están asociadas a la violencia, que también forman parte de mis heridas raíz, ¿verdad? Solo que, digamos, la visible, la cara externa es la violencia, pero debajo de ella hay otras, ¿verdad?, que también son muy importantes. En el caso, por ejemplo, de la infidelidad, también la infidelidad tiene tal vez asociadas problemas de sexualidad, ¿verdad? Tal vez hubo carencia de sexualidad o pleito con respecto a la sexualidad, qué sé yo, para que se diera una infidelidad. También en una infidelidad hay mentira, hay escape, en una infidelidad hay traición, o sea, hay otras heridas que también están asociadas, hay celos en una herida de infidelidad, y esas heridas son como lo que componen la herida en sí de la infidelidad, aunque la más grande sea de infidelidad. En una herida de limitación podemos ver, digamos, miedo, podemos ver angustia, ¿verdad?, de que no me alcance, de no tener. Podemos ver también enojo, ¿verdad?, ¿por qué no estás trabajando suficiente? ¿Por qué me casé en esta situación?, etcétera. O sea, hay todo un conjunto de heridas. Así que cuando hablamos de la herida raíz, es muy importante, siento yo hoy por hoy, que una persona en sanación logre identificar cuáles son sus heridas raíz. O sea, así como yo he mencionado, bueno, para mí son 4 las que yo he identificado. Quizá haya alguna otra, pero no la he identificado todavía. Son 4 primarias y cada una de ellas tienen subheridas o subraíces, ¿verdad?, o raíces secundarias, digámoslo así, que son parte de estas raíces. Al estar consciente de la herida, será más fácil trabajarla, porque uno empieza a ver, bueno, por eso es que yo cuando me pasa tal cosa respondo con enojo, por eso es que a mí cuando me hacen tal cosa tengo miedo, por eso es que cuando tal cosa yo trato de escapar, por eso, o sea, uno se entiende mucho a sí mismo o a sí misma a través de entender sus heridas raíces, ¿verdad? Luego quiero hablar también sobre la repetición de la herida. Como dije, estas heridas raíz van a dominar en nuestra vida. Y en mi caso, pudiendo analizar mi propio divorcio y lo que viví ahí, yo repetí exactamente mis heridas. Era increíble cómo dominaron mis heridas en mi primer matrimonio, ¿verdad? Porque no había sanado, porque yo era de los que pensaba que la sanación eran cuentos, que no había nada que tuviera que arreglar de mi vida, que yo estaba bien, que lo que había sufrido yo lo había superado solo así. O sea, todas las excusas y todas las cosas que nos decimos todo el tiempo. Sí, ¿verdad? Todas las cosas que nos decimos para no enfrentarnos a nosotros mismos. Bien. El primer tema que yo repliqué en mi matrimonio fue la violencia. Gracias a Dios no tuve violencia física. Ahora yo ubicaba la violencia realmente como violencia física y sabía que era dañina, pero sí tuve violencia verbal. O sea, yo fui muy ofensivo, muy despectivo, muy duro en mi forma de tratar a mi esposa. Y yo pensaba, o sea, yo me consolaba a mí mismo en ese tiempo diciendo, pero si yo no le pego, ¿verdad? O sea, ¿de qué se queja ella? Debería darle gracias a Dios de que, o sea, yo no estaba consciente para nada de qué significaba la violencia, de qué significaban las heridas. Claro, ya en mi proceso de sanación me di cuenta que la violencia verbal daña tanto como la violencia física, ¿verdad? Se le conoce también como violencia emocional. Y es terrible. Sin embargo, yo en mi momento de oscuridad, digámoslo así, repitiendo mis heridas, para mí era normal, ¿verdad? Para mí era como hasta justificado. Y siempre tenía un argumento porque me enojaba o porque decía tal cosa, porque mi esposa había hecho esto, porque no sé qué. Todo era falsedad. Era la forma de buscar justificar mis heridas y no entrar en ellas y sanarlas. De la violencia, además de la herida de violencia,
tuve en mi matrimonio, en mi primer matrimonio, la herida de infidelidad. No, gracias a Dios no fuimos infieles, o sea, ni yo le fui infiel a mi esposa, ni mi esposa me fue infiel a mí, por lo menos en lo que yo puedo saber, ¿verdad? Porque según yo, pues no, los dos fuimos fieles. Sin embargo, yo me imaginaba que ella me podía ser infiel y era celoso, era controlador, decía cosas, me oponía a que saliera o cosas así. O sea, la herida de infidelidad se manifestó a través de los celos, ¿verdad? Que es una de las ramificaciones de la herida de la infidelidad. Por eso yo le digo hoy por hoy a las personas, mire, sus celos aumentan el problema. O sea, usted no está, si su pareja es infiel, usted no lo está resolviendo a través de celarle más o de controlarlo, o de más. Tratar de controlarla o de tratar de que no salga está empeorando el problema, porque el amor es confianza. Y cuando usted cela a su pareja, lo que realmente su inconsciente le está diciendo es: no te tengo confianza, por ende yo no te amo bien, porque no puedo confiar en ti. Así que así se manifestó mi segunda herida de raíz. La tercera herida raíz se fue desembocando poco a poco, la herida de limitación, a través del trato hostil que teníamos en mi primer matrimonio, a través también de los celos y todo eso. Llegamos a limitar nuestro ingreso económico. ¿Cómo lo hicimos? Es una historia larga de contar, pero para resumirlo, decidimos irnos de Guatemala. Mi primera esposa era de Argentina, y entonces asociamos que parte del problema que estábamos viendo tanto conflicto era por vivir yo cerca de mi familia y ella lejos de su familia. Entonces decidimos vivir en un país neutral, y nos fuimos a Costa Rica. Y ahí los problemas se agravaron, porque encima de que seguíamos teniendo los otros conflictos, y aquí quiero solo resaltar un hecho: uno no va a sanar el corazón por cambiar de ambiente. Cuando yo le digo a la persona, mire, no es cambiándose de país que usted va a resolver su problema de pareja o su problema económico. Claro, pero tenemos esa creencia muy arraigada. Ah, sí, total. De que si yo me voy de esta casa, me voy de este trabajo, o vivo en tal departamento pero me paso acá a la capital, o sea, hasta en cosas pequeñas, no necesariamente irnos a Europa lugar, o cosas así, nos acompaña mucho esta creencia de cuando yo haga esto se termina. Así que es. Hemos puesto como mucha salvación en el día que yo abandone ese trabajo, esto ya nunca me vuelve a pasar. Nos acompaña mucho esta creencia, fíjese. Totalmente de acuerdo. Y nos acompaña en todos los ámbitos, ¿verdad? O sea, cuando deje ese trabajo realmente me va a ir bien. Cuando deje esta pareja yo voy a ser feliz. Cuando deje este país yo voy a prosperar. O cuando deje mi ciudad yo voy a prosperar. Que qué sé yo, salga de mi casa yo voy a estar bien. Entonces yo le digo a las jovencitas, mire, si usted hoy está huyendo de su casa, el día de mañana usted va a tratar también de huir de su nuevo hogar, ¿verdad? Entonces no es escapando como nosotros resolvemos. Nosotros resolvemos yendo hacia adentro, teniendo contacto con nuestra herida, llorando, abrazando nuestra herida, soltando. O sea, es otro proceso. Y aquí pues nosotros, voy a decirlo así, en forma inexperta, ¿verdad? No, ninguno de los dos con experiencia en sanación. En forma inexperta decidimos o pensamos en algún momento que la solución de nuestra relación estaba en salirnos a vivir a otro lado. Así lo hicimos y solo se empeoró la situación. Yo ya no podía producir lo mismo que producía en Guatemala. Obviamente estaba empezando de cero en un país nuevo, sin amistades, sin familia, sin nada. Entonces era mucho más difícil. Hoy ya en mi sanación yo sé que uno puede producir en cualquier país del mundo, pero en ese momento pues la cosa se agudizó. De ese problema económico ya mi relación sucumbió y terminó en la cuarta herida raíz que tenía. Mi esposa me abandonó. Ella decidió que ya no quería más el matrimonio y ya. Y ahí empiezo mi proceso de dolor, ¿verdad? Como dije antes,
12 años de terapia, sigo trabajando en mí, sigo sanando, sigo aprendiendo. Tengo también 11 años de estar ayudando a otras personas a sanar, y ese ha sido todo un proceso de bendición a raíz de este gran dolor y este momento intenso de mi vida en donde mis heridas raíz regresaron a mí, ¿verdad? Ahí las volví a vivir, y cuando viví la última, que fue el abandono, entré en una gran crisis, ¿verdad? Entonces, son necesarios estos momentos, ¿verdad? Para poder descubrir a veces estas heridas raíz. O sea, pareciera que la misma vida nos lleva hasta ese punto, se podría decir, pero como usted decía y nos explicaba también, están ahí, pero no siempre estamos tan conscientes. Pero nos están pasando todo el tiempo, pero no les estamos poniendo atención. No les ponemos atención. Pensamos que no nos pasa nada, que estamos bien, lo justificamos, le echamos la culpa a los demás de nuestras actitudes, y seguimos en la vida pensando que nosotros no tenemos realmente un problema, y sí lo tenemos. Todos necesitamos sanar nuestro corazón. Todos necesitamos atender esas heridas raíz de nuestro corazón, para que podamos avanzar y ser libres de ellas. Se puede. Y eso vamos a hablar después vamos a hablar en un momentito más. Después del corte. En unos minutos más les hago la invitación para que soliciten el contenido. Nos trajo un material muy interesante el ingeniero esta tarde. Envíen la palabra contenido al 5025. Ya regresamos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Así es, sigan enviando la palabra contenido al 5025, y esta tarde también nos trae 2 entradas de cortesía para su próximo taller del ingeniero. El taller va a ser el sábado 2 de septiembre en la tarde, de 3 de la tarde a 7 de la noche, así que si tienen tiempo y les interesa el taller Sanando mi niño interior, muy muy relacionado con nuestro tema, y quieren ir totalmente gratis, lo que tienen que hacer es enviar la palabra taller, nombre, apellido y DPI al 5025, y entran al sorteo pues los mensajes que tengan todos los datos completos. Al final del programa les digo quiénes son los afortunados ganadores, los 2 afortunados ganadores, porque son 2 entradas al 5025, taller, nombre, apellido y DPI. Ahora sí, seguimos platicando de la herida raíz esta tarde con el ingeniero Gonzalo José Rodríguez. Viene la parte que es bonita, pero a veces un poco complicada, tiene sus fases, ¿verdad? Que es la parte de aceptar esta herida. Sí. Entonces, siempre hablamos mucho de la aceptación, es un consejo que dan los grandes maestros espirituales, los coach, hablan mucho de aceptación. Hay muchos libros sobre la aceptación, por ejemplo. Lo hemos visto así como que, bueno, la clave es aceptar. El problema es cómo nos metemos a esta etapa de aceptación, porque como usted nos explicaba en un primer proceso, cuando ya estamos en depresión, ya vimos derrumbarse muchas de nuestras estructuras que han estado muy rígidas por muchos años, pues de primer golpe que alguien le llegara a usted a decir en esos primeros días, pues acepte, ¿verdad? Acepte y todo va a estar bien. No nos la terminamos de creer mucho al inicio, es todo un proceso. Platíquenos de eso. Sí, toma tiempo aceptar las heridas, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, sin embargo es muy importante aceptarlas. Y así como hablan los grupos de los 12 pasos, la aceptación es una parte muy importante del proceso. Tengo que aceptar que tuve esta herida o que tengo esta herida y que quiero cambiarla, que quiero sanar, pero tengo que aceptar que la tuve o que la tengo. De hecho, algo de eso siempre se va a quedar un poquito. O sea, la sanación no es al 100%, así que algo de esas heridas van a seguir manifestándose de vez en vez en nuestra vida. ¿Y cómo podemos descubrir nuestras heridas? Hay 3 maneras que yo propongo o que yo he utilizado para descubrir mis heridas raíz. La primera es con las historias que escuchamos, ¿verdad? Al escuchar las historias de nuestros padres, lo que nos cuenta nuestra familia, nuestros hermanos, de qué fue lo que vivieron, qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Y buscando las fechas de embarazo, uno se puede dar cuenta de qué pasó ahí, ¿verdad? Y a veces cuando hay nebulosas, por ejemplo, tengo
Tuve en un momento un paciente que él le habían dicho que era adoptivo, pero no sabía realmente qué había pasado con digamos, los padres biológicos. Entonces uno podría como inferir, ¿verdad? Bueno, si eres adoptivo, si eres adoptado, habrá tenido tu mamá, tu papá, pues una gran necesidad, una gran desesperación. Habrá tenido mucha tristeza también cuando te dio, ¿verdad? Porque no es fácil para una madre entregar a su hijo, ¿verdad? Eso va a conectar con sus dolores. Habrá tenido también, pues la herida por supuesto, la herida de abandono, ¿verdad? Que te entregaron a otro, entonces tu niño vivió un gran desprendimiento en esas edades. O sea, empieza uno, aunque no sepa los detalles y nadie más se los pueda decir, pero empieza uno a inferir ciertos dolores que están asociados a un caso de adopción, ¿verdad? Entonces, ya con saber ciertas cosas, nosotros podemos elaborar e imaginar cuáles serían el resto de nuestras heridas. El otro punto son que las heridas raíz, como dije yo, son persistentes en nuestra vida. Entonces, los problemas que persisten en nuestras vidas nos hablan de nuestras heridas. Por ejemplo, si cuando me he peleado con mucha gente a través de mi vida, si me he enojado mucho con los demás, si he estado muy triste ante las situaciones que vivo, si he sido sumiso, si he sido muy sumiso, si he sido muy enfermizo durante mi vida, todas esas cosas que son persistentes, que siguen, eso tiene una respuesta en las heridas raíz, ¿verdad? Eso le pasó a mamá, eso vivieron mis padres cuando yo estaba. Y aunque nadie me lo diga, uno se puede dar cuenta de eso con las heridas que son muy persistentes en la vida, que salen y salen y salen, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida. O personas que, por ejemplo, yo tenía una paciente que se casó y su marido fue alcohólico, se divorcia y segundo marido alcohólico, se separa otra vez y otra vez otro alcohólico. O sea, ¿por qué estoy buscando alcohólico y alcohólico y alcohólico? Porque mis padres tenían alcoholismo, ¿verdad? Entonces, ahí uno empieza a entender que su herida raíz, ¿verdad?, está relacionada al alcoholismo. Y la tercera forma que yo planteo que uno puede descubrir sus heridas raíz es a través de la ley del espejo. Todo lo que me molesta y todo lo que me duele de los demás están reflejando mis heridas. En mi propio caso puedo decir que a mí me molestaba mucho cuando, digamos, yo conocía de alguien que era infiel. A mí me molestaba mucho esa persona, o sea, era como que ya la miraba de una mala manera. Claro, eso antes de mi proceso de sanación, ¿verdad? O sea, donde mi herida de infidelidad estaba, pues, mostrándose a través de ese disgusto. También, por ejemplo, cuando miraba a un niño que lo abandonaban o situaciones similares, a mí me conectaba muy fuerte. Yo era muy sensible ante el dolor de un niño abandonado, porque eso hablaba de mi abandono, ¿verdad? Y eso es importante porque uno también puede hacer algo muy positivo de esas heridas, ¿verdad? Que eso lo vamos a hablar ya en el proceso de sanación. Pero definitivamente ese dolor que sentía o esa molestia que sentía me hacían saber, o yo en ese momento no lo supe, pero son indicativos de que ahí hay una herida fuerte. Entre más fuerte sienta el dolor o la molestia ante la actitud de otra persona, eso está indicando que la herida que tengo es más importante, ¿verdad? Claro, o sea, siempre pensamos en función de me hace, ¿verdad? O sea, es esta persona, esta pareja o esta hermana, este papá, etcétera, me hace esto y yo sufro mucho. Lo pensamos mucho en función de la otra persona, pero para entrar en este proceso de sanación, como quitarnos un poquito de la forma en la que siempre lo hemos enfocado y decir por qué siempre que discutimos, porque venimos tarde,
para ponerle un ejemplo, me vuelve a doler tanto y me enojo tanto o me frustra tanto y hasta me dan ganas de llorar y ya no quiero hablarle. O sea, ¿qué es lo que nos pasa ante una situación? Pero estamos muy acostumbrados a decir, es que él me lo hace, ella me lo hace. Yo estaba tranquila aquí sentada y vino y me dijo tal cosa. Yo no fui. O sea, hemos estado muy acostumbrados a verlo desde ese lado y como que para poder empezar a sanar tenemos que darle la vuelta. Y ya no tanto que usted me quiere dañar cada vez que me hace tal cosa o que me hace tal comentario, sino entender por qué me afecta este comentario tanto. Así es, ¿verdad? Entonces si uno empieza esos análisis de por qué me dolió tanto esta situación, o las heridas que se repiten y se repiten en mi vida, las situaciones que vuelvo a traer a mi vida, ¿verdad? Si me casé con una persona infiel y termino mi matrimonio y vuelvo a casarme con otra persona infiel, o solo por estar ahí en una infidelidad, ¿qué me pasó? ¿Por qué atraje yo esto a mi vida? O sea, empezar a ver hacia adentro, ahí es donde empiezo a encontrar las respuestas. Viendo hacia afuera no encuentro nada, echándole la culpa a otro, peleándole con el otro, es ahí no encuentro nada, ¿verdad? Es solo hacia adentro. Entonces aquí viene el tema de la sanación de la herida. La sanación de las heridas raíz es igual que las otras heridas, solo que toma más tiempo. Y voy a decir algo muy importante: cuando uno sana las heridas raíz, algo muy profundo en uno cambia, porque está tocando el principio de sus heridas. Es como arrancar una planta de raíz y sacarla, ¿verdad? Entonces uno realmente va a estar impactado en los diferentes aspectos de su vida. Al tocar las heridas raíz, uno va a cambiar profundamente. Eso sí, toma tiempo y hay que trabajarlas mucho tiempo. Y al igual que las otras heridas, se van arreglando a través de amar y poner amor en nuestro inconsciente. Amar nuestra herida. Las herramientas que yo utilizo para poner más amor en nuestro inconsciente son la oración, porque es importante pedirle a Dios que me ayude a sanar la herida. Y saber que Dios quiere que nosotros vivamos libres de heridas, que Dios quiere que nosotros vivamos en amor pleno, ¿verdad? Que somos amor y que nos volvamos otra vez amor. Entonces es plan de Dios que nosotros estemos libres de heridas. La segunda herramienta que utilizo es la meditación. Eso nos va a dar la oportunidad de incrementar el amor de Dios hacia Dios, de incrementar la identificación con Dios, ¿verdad? El sentir a Dios en mi vida. La tercera herramienta que utilizo es la visualización, imaginando mi pasado de la mano de Dios y aceptando, perdonando, amando y agradeciendo en cada herida, ¿verdad? Cada vez que toco mi herida, yo tengo una norma: no debo tocar ninguna herida del pasado si no la lleno de amor. O sea, si toqué la herida del pasado, tengo que llenarla de amor. Incluso si estoy hablando de mis heridas del pasado, tengo que hablar también de cómo eso me sirvió, de cómo eso me llenó de amor, o cómo perdoné, pero siempre tengo que incluir el amor en mi inconsciente. Solo hablar de las cosas que a uno le parecen mal, eso no sirve. O sea, sí me hace consciente del dolor, pero no me sana. Porque yo puedo repetirme 100,000 veces las heridas que me hicieron o que tuve de niño, pero eso no me va a llevar a ningún lado, a menos que las perdone, a menos que las ame, que las abrace, que vea que nunca fueron intencionales, que nadie de mi ambiente, de mi familia quiso hacerme daño, que todos me amaron, que siempre quisieron lo mejor para mí, que hasta la fecha me siguen amando. O sea, son esas creencias las que realmente me sanan. Y el último punto son las afirmaciones. Repetir frases positivas que neutralicen las heridas. Hablando de mis 4 heridas raíz que mencioné, que eran la violencia, la infidelidad, el abandono y la limitación, entonces también si yo me repito frases positivas que neutralicen esas heridas, voy a sanar. Por ejemplo, ante la violencia, yo soy amor. Para decir, yo soy amor, y yo hablo con amor, yo actúo con amor, yo soy amoroso.
Ante la infidelidad, yo soy fiel. Voy a respetar a mi esposa. Tengo una sola madre, tengo una sola esposa. Porque ya he mencionado muchas veces que uno proyecta a su esposa, en su esposa proyecta uno a su madre, ¿no? Que eso es algo interno que ocurre. Y pues al reconocer que solo una mujer me amó tanto como mi madre en este mundo, también reconozco que solo una mujer me ama tanto como esposa, ¿verdad? Y eso me lleva a la fidelidad. En el tema de limitación, frases de yo soy próspero, Dios me bendice, Dios me da todo lo que necesito para ser próspero. Este tipo de frases, y el programa anterior lo dedicamos a todas las afirmaciones que yo menciono en cuanto a la prosperidad, pero es muy importante para contradecir la herida de limitación que tuve. Y estoy presente en la vida de las personas que amo, me gusta compartir con mi familia, apoyo a mi familia, estoy presente en casos de necesidad, cosas así me ayudan a trabajar la herida de abandono, ¿verdad? En donde me gusta compartir con ellos, soy feliz estando con mis hijos o con mi esposa, o sea, ahí estoy contradiciendo la herida de abandono. Lo importante también de estar consciente de la herida de las heridas raíces, que también entonces puedo trabajarlas. Si las vivo inconscientes, no las trabajaré, pero si ya las hago conscientes, entonces las empiezo a trabajar. Y finalmente voy a hablarles de la bendición o las bendiciones de las heridas. Todo tiene un propósito de amor en nuestra vida. Dios todo nos lo da por amor, porque Dios es amoroso, Dios es bueno. Así que nuestras heridas también tuvieron un propósito. Así como son lo que nos ha impulsado a los problemas más importantes, también son las bendiciones más significativas, cuando nosotros, especialmente si nosotros aprendemos a procesarlas. Por ejemplo, en el caso de la herida de violencia, también me ayudó a tener espíritu de lucha, determinación en la vida, perseverancia, inteligencia y otras virtudes que vinieron a mi vida a raíz de esa herida de violencia. La herida de infidelidad se transformó en confianza, en una lucha por aumentar mi autoestima, para disminuir mis celos, en disciplinarme a ser fiel, ¿verdad? Hablo mucho de ese tema, aprender a ser fiel en lo poco. También me dio, al hacerme consciente de esa herida, me dio la oportunidad de seguirla trabajando, y de alguna manera la acepté, digámoslo así. O sea, acepté que al tener la herida de infidelidad, eso me impulsaba a amar otra mujer además de amar a mi esposa. Entonces lo que decidí fue amar a la Madre Divina, amar a Dios en su aspecto femenino. Entonces es amor, en nuestro concepto espiritual lo podría traducir en amor a la Virgen María y amor a mi esposa, ¿verdad? Que son dos amores a dos grandes mujeres, ¿verdad? Que yo adoro, y eso me equilibra, porque yo sé que tengo esa herida, entonces la canalicé en forma positiva, y eso me acercó a Dios, me acercó a mi vida espiritual, ¿verdad? El otro tema fue la limitación. La limitación en mi vida se convirtió también en aprender a vivir en sencillez, ¿verdad? Que la sencillez también tiene un aspecto muy lindo, ¿verdad? De la vida, que al final no se trata de acumular y acumular y acumular, se trata de disfrutar la vida, se trata de amar. Pero en la sencillez también aumentó mi prosperidad. Entonces aprendí a romper mi herida de limitación a través de la herencia positiva que me dejó la herida, que fue precisamente la sencillez. El abandono, que fue otra herida importante para mí, se convirtió en un anhelo de abandonar los atractivos del mundo y escapar del mundo, digámoslo así, para concentrarme más en Dios. Y eso me dio también una gran riqueza que valoro mucho en mí mismo. También la herida de abandono, en algún momento, ese dolor o esa sensibilidad ante
los niños que sufren abandono, me permitió llegar a mi segundo matrimonio, en donde mi esposa era viuda, tenemos 4 hijos, pero son hijos de crianza míos. Pero mi herida de abandono también me impulsó a abrazar a estos niños, ¿no? Y a decir, ellos están sufriendo, y esa sensibilidad que tuve hacia mi propia herida también me dio sensibilidad a conocer lo que ellos estaban sufriendo, a saber que ellos necesitaban un apoyo. O sea, también esa herida me impulsó en positivo. Con esto quiero decir que toda herida tiene su aspecto positivo, porque todo lo que Dios nos lo dio para bien. Y finalmente quiero hablar también de la bendición raíz. Y eso no lo traje en el contenido, es algo que me vino ya después cuando estábamos hablando con mi esposa de este programa. Quiero decir que todos estos contenidos de mis programas, mi esposa me los lee, me los dialoga, ¿verdad? Me dice lo que le parece, lo que no le parece. Entonces, detrás de lo que yo estoy hablando también habemos 2, ¿verdad? Bueno, o 3, porque Dios digo así, Dios es el inspirador de todo lo que hacemos, así que a Dios primero. Y de ahí viene a través mío y a través de mi esposa. Pero la bendición raíz es muy importante también, porque no solo nos debemos de quedar con, yo tengo estas heridas desde mi infancia y entonces yo pues estoy limitado con esto. No, a la par de esas heridas raíz, tuve muchas bendiciones raíz. Los momentos en que me amaron tremendamente cuando yo estaba dentro del vientre de mi madre, y también en los primeros 6 meses de vida, los momentos que me cargaron, que me cuidaron, que me limpiaron, que me amamantaron, que me curaron, que los momentos en que se pusieron felices porque yo estaba por venir a este mundo, los momentos en que ellos se amaron, los momentos en que se perdonaron, o sea, todo eso también son parte de mi bendición raíz. O sea, no solo tenemos heridas que nos limitan en la vida, tenemos también grandes bendiciones que nos impulsan hacia la felicidad. Y parte importante de la sanación es profundizar esas bendiciones y creer en esas bendiciones, estar conscientes de esas bendiciones, para ser agradecidos, para sentirnos más fuertes. Como dije al principio, todos tenemos luz y oscuridad, todos tenemos la oportunidad de concentrarnos en la luz de los demás o en la oscuridad de los demás, ¿verdad? Y cuando nos concentramos en la luz de los demás, nuestra luz crece. Así también cuando nos concentramos en la luz de nuestra historia, nuestra luz crece y nos va a ayudar a sanar si nosotros también pensamos en cuáles son nuestras bendiciones raíces. Antes de que pasemos a algunas de las consultas, que todas están muy interesantes, vayan dejándolas ahí en el Facebook o en el mensaje de texto, le quería hacer yo otra consulta. ¿Cuáles son como nuestros indicadores para saber que ya estamos por lo menos metidos en este proceso de sanación? Le consulto esto porque siempre se corre como ese riesgo, ¿verdad? De sentir como ya lo vi, como ya entendí que mi mamá y mi papá hacían esto y lo otro. Cuando yo tenía 3, 4 años pasó esto, entonces esto me molestó, esto me dolió, o si hubo una separación desde los 10 años pasó eso, entonces nuestra vida se tornó de esa tal manera. O sea, a veces somos muy buenos para racionalizar las cosas que nos pasaron y entendemos así como en un ABC. No toda la gente lo logra hacer, pero hay quienes nos volvemos muy expertos en poderle hasta decir, es que lo que pasa es que a mí me pasó esto y lo otro, esto porque no sabe las vivencias que yo he tenido. Pero el riesgo es que nos quedamos un poco en esa parte. Entonces, cuando ya hablamos de estos temas, alguien puede decir, mire, yo lo tengo manejado, a mí me pasó esto y lo otro, y pensamos que ya ahí lleva de la mano la sanación. Y por supuesto que hacernos conscientes es un gran paso y es un gran regalo, porque no toda la gente a veces lo logra ver con tanta claridad. Pero ¿cómo sabemos o cuáles serían como los indicadores de que en serio estamos sanando? Que más allá de decir, sí, es que esto me pasó, esta es la vida que me tocó, sino que en serio lo vamos procesando y que podemos estar no seguros, pero por lo menos creyendo un poco más que no tendríamos por qué volver a repetir esta circunstancia, porque ahora yo la logro ver de otra manera. Porque quizás uno de los indicadores de que no está sanado es de que va a regresar de una o de otra manera alguna de estas circunstancias. ¿Cómo lo sabemos? Que ya vamos, que algo está pasando dentro de nosotros.
Bien, es una muy buena pregunta. Muchas gracias y es una pregunta muy profunda. Dice usted bien, primero, ser conscientes de la herida. Eso nos ayuda, ¿verdad? Porque pelear contra las heridas, pelear no es el término. Sanar nuestras heridas sin poderlas ver es muy difícil. Es muy difícil. Se puede sanar en forma indirecta a través de solo aumentar nuestro amor y dejar que las heridas se disuelvan solas. Es posible, pero es más difícil. Será importante ser conscientes de la herida, eso sería uno de los primeros pasos. Luego, he tocado las heridas, o sea, yo he podido entrar en ellas. Porque en mi criterio es más fácil sanar el dolor cuando yo puedo sentirlo, ¿verdad? Y le pasa, por eso es que un adolescente, un joven, no se siente impulsado a sanar, porque no siente que le pasa nada, ¿verdad? Siente que los problemas son de los demás, que todos están mal, que él es el que está en lo correcto, y entonces no siente que tiene nada malo, entonces no puede sanarlo. Tenemos que sentir la herida. Para mí es muy importante también desahogar la herida. O sea, al sentirla, al poder hacer contacto con ella, desahogarla, o sea, llorar más, liberar todo ese dolor que he tenido. Ahí también el poder poner amor en la herida, o sea, dejar de pelear con la herida. Esto es lo que me pasó, esta es mi lección en la vida. Esto es lo que yo vine a aprender a este mundo y a superar a este mundo. Y entonces, al no pelear con esta herida, la empiezo a amar. Y la acepto en mí y la empiezo a amar diciendo, me dio cosas positivas, aprovecho, agradezco que viví esto, agradezco el hecho muy importante, que Dios me sostuvo a través de mi herida, que el amor de mis padres estuvo ahí presente en medio de mi herida. O sea, empezar a ver la historia de otra manera. Y cuando ya he hecho este proceso de haberme hecho consciente, haber tocado la herida, haberla desahogado y aceptarla y dejar de pelear con ella para ponerle amor a nuestra herida, reconocer la bendición, entonces el último indicador y el más importante es que va cambiando mi personalidad, ¿verdad? Entonces, si yo era una persona que manifestaba más enojo por cualquier situación, en cualquier momento, poco a poco empiezo a ver que el enojo empieza a disminuir en mi vida, que los pleitos con la gente que amo empiezan a disminuir, que empiezo a disfrutar más momentos de amor con las personas que amo, y empieza a haber un bienestar general en todos los aspectos de mi vida. Empiezo a ver que mi salud mejora, que mi prosperidad mejora, que el amor con mi familia mejora, que con mis amistades estoy mejor, que me siento con mejor autoestima, que estoy en una mejor situación de vida, que mi relación con Dios se profundiza. O sea, para mí ya eso es lo que llega a ser práctico en la sanación, que mi vida alrededor está mejorando y está mejorando cada vez más, que sigo avanzando, que sigo creciendo. Eso es señal inequívoca de que sí se está sanando y que sí se están transformando esas heridas raíces. Vamos a seguir platicando del tema, vamos a regresar con algunas de sus consultas. Nada más les recuerdo que pueden solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025 y sigan participando para el taller del sábado 2 de septiembre. Tenemos 2 entradas totalmente gratis. El tema es sanando el niño interior, así que bueno, a participar desde este momento enviando la palabra taller, nombre, apellido y DPI. Ya regresamos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Así es, continuamos con más del programa, hoy platicando sobre la herida raíz. Nos acompaña el ingeniero Gonzalo José Rodríguez. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía y por todas sus consultas. Nos vamos rapidísimo con las mismas. Dice por aquí, ¿cómo puedo sacar la ira
que siento contra la persona que he amado toda mi vida, ya que me mintió, ya que él tenía otra relación. ¿Qué me puede recomendar? Bien. Esto es como mencionamos, si yo tengo una herida de infidelidad en mi vida, voy a atraer a una persona infiel o yo voy a ser infiel. Esto tiene que ver con nuestro pasado. Primero tenemos que perdonar y aceptar y conectar con el amor de nuestros padres, que ellos tuvieron sus propias limitaciones, pero en medio de sus limitaciones me amaron todo lo que pudieron. Me dieron todo lo que pudieron, me amaron todo lo que pudieron, siempre me dieron amor, nunca me quisieron dañar en ninguna manera. Y ahí, en esa reconciliación con mis padres, empiezo a aflojar, digamos, esa herida. Luego, perdonar a su pareja o expareja, porque todos somos humanos y todos podemos equivocarnos. Claro que es muy doloroso, pero el perdón le hará bien a usted, por usted misma. Tercero, ver en dónde estuvo mi parte en esta situación. O sea, si mi esposo me fue infiel, quizá la relación era hostil, quizá no teníamos suficiente sexualidad, no nos comunicábamos suficiente. Cuando él me quería contar un problema, yo no le ponía atención. O sea, en algo yo también me equivoqué. Todo lo que ocurre en pareja es 50-50. Y entonces, reconociendo usted dónde se equivocó, va a ser más fácil perdonarle y también va a ser más fácil no volver a repetir el mismo error. Porque si piensa que solo él se equivocó, usted es independiente de todo problema. Entonces digamos que, bueno, terminó en un divorcio, usted se vuelve a casar y volverá a cometer los mismos errores que usted no ha visto, que no ha podido arreglar en usted. Yo tuve una paciente que me dijo, por ejemplo, que si mi esposo me fue infiel. Y cuando yo le pregunto, ¿y cómo era la intimidad entre ustedes? Bueno, teníamos intimidad más o menos cada 3 meses. Y le digo, mire, cualquier hombre va a ser infiel si se acuesta con su esposa nada más cada 3 meses. O sea, bueno, no voy a decir que todos los hombres, pero le puede pasar a cualquiera. Es una prueba titánica tener intimidad cada 3 meses con su esposa. Así que al ir elaborando y viendo dónde usted se equivocó, usted también va a poder avanzar. Y lo último es pídale a Dios que le ayude a perdonar. Esto debió haber sido el primer consejo, pero pídale a Dios que le ayude a perdonar y pídale a Dios que le ayude a sanar su herida de infidelidad. ¿Verás? Y ábrase al perdón, ábrase al amor, llórelo, pase su duelo y verá que sí se puede arreglar. Yo he tenido pacientes en terapia que logran solventar su situación luego de una infidelidad. Claro, los dos tienen que querer cambiar. Si solo uno de los dos quiere, no se logra. Bien, vámonos con Vanessa. Dice por aquí una pregunta para el ingeniero. Cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, que ahora tiene 6 años, a los 7 meses del embarazo tuve problemas, ya que a mi hijo le detectaron en un ultrasonido un problema en su riñón. Gracias a Dios mi hijo nació sano y se resolvió el problema. Pero esa noticia, en lo que se resolvía durante el embarazo, me puso de un bajón muy tremendo, porque sentía mucha pena, mucha depresión de que pudieran hacer mal y todo lo que esto iba a implicar. Pero eso, cuando pasó, yo lo asocio porque cuando yo iba a nacer, nací a los 7 meses y también tuve algunas complicaciones. Entonces mi mamá vivió mucha angustia justo en esos meses y tuvo que tener otros cuidados especiales. Ahora, nuevamente, gracias a Dios, estoy embarazada del segundo niño. Mi pregunta es, en este segundo embarazo, ¿en qué me puede afectar esta misma situación? O si ya la viví en el primer embarazo, ¿no tendría que repetirse? ¿O cómo le hago para poder ser más consciente de esto? Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Vanessa. ¿Qué le decimos? Qué linda experiencia, lindo testimonio, muchas gracias. Sé que es un testimonio fuerte, pero ejemplifica muy bien la herida raíz, ¿verdad? Su madre tuvo tensión y miedo embarazada y también estuvo triste embarazada y esas mismas emociones usted también las vivió estando embarazada. La herida raíz afecta un poco más en el primer embarazo,
O sea, es la primera vez y es donde usted va a vivir más fuerte las heridas de su madre. Sin embargo, pueden de alguna manera manifestarse también en un segundo embarazo. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo? Pues ore más, viva con más amor, trate de estar más tranquila, comprenda más a su madre, acérquese más a su hijo, acérquese más a su esposo, por supuesto también a su padre. O sea, empiece a buscar sanación, a promover sanación a través del amor, al ir más a la iglesia, orar más, meditar más, hacer servicio, lo que usted pueda estando embarazada, ¿no? El compartir con más amor con su familia, pensando con su esposo y su hijo, sus padres, sus hermanos, hablando más con ellos, decirles que los quiere, pidiendo perdón si hay algún pendiente. O sea, trabaje todo lo que pueda trabajar para prepararse para un mejor embarazo, porque de alguna manera vuelve a surgir algo de esto, pero lo más fuerte ya lo vivió. O sea, va a surgir algo menor que lo que usted vivió en su primer embarazo, no se preocupe. Sin embargo, usted puede seguirse preparando y aumentar más su amor mientras que ahora está embarazada para que sea más fácil esta vez. Muy bien, vámonos con Roxy, dice por aquí, muy buen programa. Me gustaría consultarle, ¿cómo puedo ayudar a una de mis hermanas? Mi mamá discute muchísimo con ella por cualquier causa y todo lo que pasa piensa que es culpa de mi hermana. Es un lío de todo el tiempo. Por ejemplo, tuvimos una experiencia ya que mi hermano se quitó la vida y mi mamá dice que es culpa de mi hermana. Cuando otro de mis hermanos se fue de la casa, porque así lo decidió, mi mamá dice que también es culpa de mi hermana. Cuando mi hermana mayor también se fue de la casa para hacer su vida, también es culpa de mi hermana. Y en esto pasamos todo el tiempo. ¿Cómo las ayudo? Muchísimas gracias. Bien. Muy importante. Ahí mamá está señalando una herida de rechazo, de que su mamá se sintió rechazada por su abuela. Y esto es lo que está manifestando su mamá ahora. A los padres tenemos que aceptarlos como son, tenemos que orar por ellos y muy delicadamente podemos, comentar o aconsejarlos, ¿verdad? Aquí es importante que usted también ore por su hermana. A su hermana ayudarle a comprender que mamá le ama, que no es personal, que realmente ella tuvo sus propias heridas y eso es lo que está sacando. Que confíe en el amor de mamá. Sepa que a usted también le hace daño el que hablen mal de su hermana. Entonces, si cuando surge el momento de la conversación de que están hablando mal, si usted puede como desviar un poquito o hablarle bien a su mamá de su hermana, darle un poquito de soltar ese dolor, decir, mamá, pero mi hermana te ama, mi hermana mira lo bueno que hizo, mira, mi hermana hace esto, mira, pobre mi hermana también ha vivido tal cosa. O sea, como ir poquito, a medida que su mamá se deje, porque eso es delicado, ¿no? A veces mamá se enoja más y uno le dice, no, pero mira, mi hermana es buena, mira, y en eso salta más el dolor, ¿verdad? Entonces, a medida que se vaya quedando, se vaya dejando su mamá, pues haga ese proceso. Y también cuando su mamá le esté hablando mal de su hermana y usted no pueda cambiar el tema de conversación, póngase a orar internamente y ore por su hermana, ore por su mamá, sienta el amor, porque eso le está afectando a usted también como hija, ¿verdad? Y como hermana. Claro, son varias situaciones las que mencionó. Menciona un suicidio, menciona otros puntitos que tendríamos que abordarlo pues con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque son temas un poquito más delicados. Dice por aquí Alma, muy buenas tardes. Y cuando la pareja prefiere estar solo con sus amigos y tomando y no compartir con uno, aclaro que ambos somos divorciados y solo tenemos 2 años de estar juntos, pero yo no veo interés, siento que él se acomodó. ¿Qué me recomienda? Sí, sane su herida de abandono. Esta es la purísima herida de abandono hablando, ¿verdad? Entonces me consigo una pareja que me abandona, que prefiere a sus amigos que a mí y que no quiere estar conmigo y que entonces
eso me enoja y entonces hay más problemas, entonces eso impulsa al marido a irse otra vez y se vuelve ese círculo vicioso. También le recomiendo que sane la herida de mamá o papá amaron más a una hermana o un hermano que a mí. Porque esta herida sale en donde uno dice, no, es que prefiere estar con sus amigos que conmigo. Prefiere no sé qué que conmigo. Esa es una herida que se enraiza en sentí que mi madre o mi padre amó más a un hermano que a mí o a una hermana que a mí. Eso no es cierto. Los padres nos aman a todos los hermanos por igual y pese a lo que hayamos sentido en nuestra niñez, tenemos que impulsar en nuestro inconsciente que el amor de nuestros padres es incondicional hacia todos sus hijos y es equitativo ante todos sus hijos. El amor. Puede ser que ellos se relacionaron diferente con cada hijo, pero nos amaron por igual. Y ahí hay un cambio. Así que a través de sanar su herida de abandono y sanar su herida de no nos amaron por igual a los hermanos, usted va a encontrar que se acerca más a su esposo. Ya habiendo pasado por un divorcio, usted sabe que lo doloroso que es un divorcio y que realmente un divorcio no es la solución. Si hubiera sido la solución, entonces usted ahorita estuviera tranquila y perfecta en su segundo matrimonio. No es así. Lo que no hemos sanado de nuestro primer matrimonio, lo llevamos a nuestro segundo matrimonio. Y lo podemos llevar a un tercero, a un 10º, a un 20º matrimonio, no importa. Al final, el tema es, hay que empezar a ver hacia adentro, empezar a sanar esas heridas, y ahí la cosa va a cambiar. Muy bien. Dice por aquí, muy buena tarde. Le cuento que yo lloro cuando alguien piensa en abortar o cuando se toca el tema del aborto. Me duele muchísimo. Yo no sé si mi madre me quiso abortar, ya que nunca me quiso porque mi padre la abandonó cuando supo que ella estaba embarazada de mí. Actualmente tengo 42 años, tengo 4 hijos muy bellos a los que amo mucho, pero siempre me pasa y es una constante cuando se aborda este tema o veo algo relacionado con el tema. ¿Qué me recomienda? Bien. Bueno, lo primero es que piense que haya su madre pensado lo que haya pensado, haya sentido lo que haya sentido. Usted nació, ¿verdad? Así que su madre no le abortó, ganó el amor. Y agárrese de esa creencia, ganó el amor. Y esa idea de que mamá nunca me quiso no es cierto. Mamá siempre le quiso, por eso le trajo al mundo. Pese a estar separada con papá, pese a tener retos, mamá la trajo al mundo. Así que mamá la amó y también la sigue amando. Entonces es muy importante que usted se conecte con el amor de mamá. Con respecto al aborto, es también importante que usted pues pueda hacer servicio en algo relacionado a esto, o sea, ayudando a mujeres que son jovencitas, que están en la indecisión, pues dándoles ánimo de que sí se puede salir adelante y que usted es un testimonio de eso, ¿no? Porque su mamá salió adelante con usted estando sin papá en ese momento. Dicho sea de paso, papá también le amó y es importante que usted conecte con el amor de papá. Pese a que hubo abandono, pese a que quizá no compartió mucho con él, pese a que todo lo que le han dicho, que quizá él no apoyó o lo que sea, papá le amó. O sea, tenemos que encontrar el amor de nuestros padres para poder sanar nuestro corazón. Eso es muy importante de la herida raíz, que al encontrar el amor de nuestros padres, esta herida se empieza a suavizar, esta herida empieza a sanar. Tenemos que encontrar el amor de Dios en nuestra vida y el amor de nuestros padres, y eso es muy importante para poder sanar. Bien, otra consulta dice por aquí, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el programa, los escucho en Illinois, excelente el tema y me aplica totalmente. Todos en mi casa me llaman Mr. Clean, pues siempre quiero andar limpiando hasta la mínima manchita. Soy muy perfeccionista, me dicen que todo tiene que estar perfecto y si no yo no lo apruebo. Me gusta hacerlo todo, pues si alguien me ayuda o lo hace, siento que no lo hace bien. Ahora me he ido dando cuenta que soy así
pues tiene mucho que ver con que fui molestada sexualmente a los 4 años por un primo de mi mamá y a los 7 por un hermano. Lo olvidé hasta que nació mi hija a los 32 años. Y cuando se lo dije a mi mamá no me creyó. Al contrario, lo defiende a él y por eso corté relación con mi mamá. Corté todo tipo de relación con mi mamá. Esa es la realidad que estoy viviendo actualmente. Agradezco un consejo, mil gracias. Bien, muchísimas gracias por plantear su tema. Es un tema fuerte y es también una de sus heridas principales, ¿no? Este abuso que usted habla, pues definitivamente afecta en la vida, afecta nuestro sentido con respecto a la sexualidad, nuestra autoestima, nuestro sentido de limpieza, ¿verdad? Como usted lo ha mencionado, sí tiene que ver, por supuesto. Interesante que usted lo dijo bien, lo olvidó por muchos años y lo recordó a sus 32 años. Imagínese, le pasó a sus 4 y a sus 7 años y su inconsciente lo trajo a luz 25 años después, ¿verdad? Y esto es porque ya ese momento de su vida usted está lista para trabajar el tema, ¿verdad? Usted ya está preparada y por eso su inconsciente lo sacó, ¿verdad? De alguna u otra manera ya está lista. Pero aquí hay que saber una cosa muy importante. Para sanar estos temas por nosotros mismos es necesario perdonar. El no hablarle a la madre le afecta más todavía, ¿verdad? Porque va poniendo rencor en ese dolor y ese dolor solo va a sanar con amor. Entonces le invito a hacer este ejercicio. Imagínese que está delante de su hermano. Imagínese que usted abraza a su hermano y que usted le dice: hermano, te perdono. Y llore, grite, saque todo lo que tiene que sacar. Y vuélvale a decir: hermano, te perdono. Y vuélvalo a decir. Y eso le va a permitir aflojar esa herida. Sin perdón, esta herida va a ser muy pesada dentro de usted. Así que es importante perdonar al primo, perdonar al hermano, también a su mamá. O sea, su mamá en medio de la situación pues no pudo como aceptarlo porque era muy grande para ella el dolor que eso implicaba, ¿no? Y no es que uno deba de esperar en esta situación que mamá se ponga al lado suyo y se ponga en contra de su hermano, sino que al final es difícil para una madre ponerse al lado de uno y en contra de otro. Entonces ella encontró una salida. Tengo que decirle algo de su madre también. Es muy típico que cuando las madres fueron abusadas, reaccionan mal ante un abuso de sus hijos. Esto que su mamá no le cree y se aleja y qué sé yo, esto habla de que su mamá vivió algo también con respecto a un abuso sexual. Entonces, cuando se encuentra con que usted lo vivió, ella no reaccionó bien. Y eso es bastante común en los casos de abuso. Así que también debe de reconciliarse con su madre por todo lo que implica, no solo por no creerle ahora, sino quizá también por no haberla cuidado en su momento. Y eso es como el inconsciente se va metiendo. O sea, si a mí me pasó un abuso y no lo pude evitar y no lo he sanado, en mis hijas también las expongo al abuso y no me doy cuenta. Es como que inconscientemente las estoy moviendo hacia el abuso. Hay que saber que mamá me amó y me dio todo lo mejor pese a esta situación. Y ahí usted va transformando su herida. Bien, muchísimas gracias a todos por sus consultas. Gracias, ingeniero, también por resolver algunas de nuestras dudas. Antes de que nos despidamos, cuénteme un poquito de qué va a ser este taller de Sanando mi Niño Interior, qué vamos a poder aprender. Cuéntenos. Muchas gracias por darme el espacio. Sanando mi Niño Interior es uno de los talleres más importantes de los talleres que hago. Es cómo comprender todo lo que
hace el inconsciente, cómo opera el inconsciente, comprender nuestras heridas, comprender cómo las hemos replicado en la vida, comprender cómo sanarlas. El inconsciente tiene muchas leyes con las cuales tenemos que aprender a funcionar. Y a medida que lo vamos conociendo, es más fácil trabajar con nuestro inconsciente. Y ese es nuestro niño interior, nuestro inconsciente. Voy a mencionar una herida, una ley del inconsciente. El inconsciente es un niño de 3 años, es una niña de 3 años, y quiere ser como mamá y papá. El inconsciente no quiere ser mejor que mamá y papá, sino quiere ser igual que ellos. Es como un niño que admira a sus padres, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos a nuestros padres como nuestros padres hacen las cosas mal, nuestros padres no funcionan, nuestros padres no nos amaron suficiente, cuando nosotros nos toque ser papás, o cuando nosotros nos toque la vejez, o cuando nosotros también vamos a ser similar a lo que hemos juzgado de nuestros padres. Es muy importante reconocer que el inconsciente no juzga nada, solamente imita, y el inconsciente quiere ser como mamá y papá. Entonces, a medida que voy comprendiendo esa ley del inconsciente, me permite a mí trabajar con eso. Entonces voy a admirar a mis padres, voy a ver lo positivo de mis padres, voy a tratar de enfocarme en lo bueno de mis padres para poder sanar mi corazón. Y para que cuando mi inconsciente llegue a la edad que mis padres tienen ahora, cuando uno llegue a la edad que tiene a sus padres ahora, su inconsciente le permita ejemplificar las virtudes que yo he visto de mis padres, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de ir paso a paso comprendiendo las diferentes leyes del inconsciente y cómo puedo sanar mi corazón y cómo puedo aprovechar ese conocimiento de esas leyes para ser una mejor persona y tener una mejor sanación hoy y un mejor futuro. Muy bien, entonces este taller Sanando mi Niño Interior es el sábado 2 de septiembre para que lo vayan poniendo en agenda, de 3 de la tarde a 7 de la noche en The Museo Century. Tiene un costo de 125 quetzales, tiene cupo limitado, ¿verdad? Así que para quienes quieran llamar, tener más información o hacer su reservación, pueden marcar al 24 32 93 98 o visitarlos en su Facebook. Ahí los etiquetamos Sanar es Amar. Ahí está la forma para poder obtener más información de este taller. Ingeniero, muchísimas gracias, siempre un gusto poder platicar con usted. Muchas gracias, hasta la próxima. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.